Ok. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio número 1 del tercer bloque. Hoy damos inicio oficialmente al tercer bloque en el curso de expresión artística. Vamos a dar un giro totalmente a lo que estábamos trabajando. Todo el bloque 2, pues nos enfocamos en trabajar lo que era figura humana, partes del cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a trabajar perspectiva. Vamos a enfocarnos en otro punto del dibujo para que lo vayan tomando en cuenta. El día de hoy voy a explicar qué es la perspectiva en general y el primer tipo de perspectiva, y voy a hacer un par de ejemplos siempre en Paint para que ustedes puedan ver de dónde se sacan cada línea y cuáles son los elementos principales de la perspectiva, ¿sí? Entonces vamos a dar inicio. Para empezar, vamos a definir qué es perspectiva. Hay varios conceptos que pueda tener perspectiva, y los principales pues son que la perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y en la disposición con los que aparecen a la vista, o sea, como los vemos. También es el conjunto de objetos que se visualizan desde el punto de vista del espectador, o sea, de donde estemos parados es como nosotros vamos a observar los objetos. También mediante esta técnica, cada uno de nosotros puede proyectar la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones, o sea, en una superficie plana, en su hoja o donde ustedes vayan a trabajar. Y regularmente la perspectiva nos ayuda a crear una sensación de profundidad y de espacio, ¿sí? Que retrocede, o sea, que va hacia atrás, por decirlo así, ¿sí? O hacia el fondo. Eh, Regularmente las técnicas fundamentales utilizadas para obtener perspectiva son controlar la variación entre los tamaños de los sujetos u objetos representados, ¿sí? Superponiendo alguno de ellos, o sea, uno encima de otro, y colocando a los que están pintados en el terreno o que se representan más abajo cuando están más cerca, y o sea, los hacemos más grandes y más altos, y cuando están más lejos los hacemos más pequeños, ¿sí? Esa es una forma de ver la perspectiva. O lo podemos trabajar de forma contraria, que los que estén más cerca pueden estar más pequeños y los del fondo pueden estar más grandes, ¿sí? Dependiendo de nosotros cómo lo estemos viendo. Asimismo, también la perspectiva, pues como dije, es un sistema que permite representar 3 dimensiones sobre una superficie plana, ¿sí? Por lo tanto, es una simulación de lo que vemos o de lo que vemos todo lo que nos rodea, ¿sí? Eh, y que nos permite figurar el efecto de volumen de los objetos, ¿sí? Que a su vez en un ambiente da una falsa profundidad. Todo esto tiene que ver con eh, la distancia que calculen con su ojo, ¿sí? Y la disminución o la ampliación que tengan de los objetos según el ángulo de convergencia o donde se unen todos los objetos, ¿sí? O las líneas con las que van a representar esta profundidad, ¿sí? Eh, para esto, pues hay unos elementos muy básicos con los que siempre deben de contar dentro de ustedes de su perspectiva. La principal es la línea de horizonte, ¿sí? O sea, que la línea imaginaria que nosotros nos imaginamos que marca la altura de los objetos para el espectador, o sea, nosotros que estamos dibujando o estamos representando un paisaje o un objeto. Y según querramos dibujar un objeto más arriba o más abajo, deberá variar su altura o el tamaño que pueda tener ese objeto. Otra parte fundamental, así como la línea de horizonte, es el punto de fuga, pues son aquellos puntos situados en la línea de horizonte, o sea, siempre sobre la línea de horizonte, donde van a
unirse todas las líneas o van a salir todas las líneas de ese punto paralelas entre sí que existen en el modelo. Ya cuando les esté dando o esté haciendo el dibujo, les voy a ir explicando mejor cada una de las partes. Luego tenemos el punto de vista. Este punto de vista representa la situación del espectador. O sea, quiere decir dónde estamos ubicados. Y eso quiere decir que puede estar uno en el centro o a la derecha o a la izquierda y así va a ser nuestra perspectiva, nuestra forma de ver eh, el dibujo o lo que vayamos a realizar. Y por último tenemos el punto principal, ¿sí? Que es aquella proyección perpendicular al punto de vista, o sea, al de nosotros, sobre el horizonte. La distancia que va a haber entre el punto de vista a la línea de horizonte se llama distancia visual, ¿sí? Ya con todos estos elementos, pues voy a hacer un par de ejemplos para que ustedes lo entiendan mejor. Solo permítanme un momentito. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Voy a compartir mi pantalla y voy a compartir Paint. Bueno, como les dije, pues hay elementos. Buenos días, Pablo. Perdón que no te haya ingreso, no me había dado cuenta. Disculpa. Bueno, vamos a empezar representando los elementos principales dentro de una perspectiva cualquiera, ¿sí? Voy a empezar con el primer elemento que dije era uno de los principales, que es nuestra línea de horizonte. Es una línea totalmente horizontal con X distancia, ¿sí? Si se dan cuenta, ¿sí? Con la cual yo voy a ir representando o de dónde voy a partir y voy a indicar, esta es mi línea de horizonte, ¿sí? Con la cual yo voy a indicar que pueden estar los objetos arriba o abajo, dependiendo como yo lo quiera ver. Como otro punto principal, ¿sí? Tenemos, lo voy a marcar con otro color, voy a marcarlo con naranja, que es el punto de fuga, ¿sí? Ejemplo, voy a hacer aquí un punto, ¿sí? Voy a marcar aquí. Bueno, y este es mi punto de fuga, del cual saldrán todas las líneas, ¿sí? O donde unirán todas las líneas, ¿sí? El ejemplo más claro que puedo hacer yo es que, digamos, de aquí eh, saco dos líneas y estoy simbolizando un camino, ¿sí? Y aquí hice un camino prácticamente, ¿sí? Con un par de líneas que salieron del mismo punto, ¿ya? Luego, como dije, estaba el punto de vista. El punto de vista es donde nosotros estemos ubicados, ya sea en el centro, a la derecha o a la izquierda. Eso, ejemplo, puedo venir yo, colocarme yo aquí, y ejemplo, aquí ya dibujo mi carita y mi cuerpo para indicar que yo estoy parado aquí, ¿sí? Y esto sería mi punto de vista, porque es donde yo estoy, ¿sí? Punto de vista. ¿Ya? Porque este es el observador y en el caso soy yo, ¿sí? El observador. ¿Ya? Y este punto de vista es donde yo estoy ubicado, ¿sí? Y yo ya puedo ubicarme ya sea aquí o aquí en el centro o aquí a la izquierda. Donde yo me ubique se va a hacer el punto de vista, ¿sí? Y así es como yo voy a ver el objeto. Entonces, esto tendría que ser, ejemplo, si yo estoy ubicado aquí a la derecha, mis líneas tendrían que haber venido hacia acá para yo tener una mejor observación del objeto o de la forma, ¿sí? Porque si yo me ubico del lado izquierdo, ejemplo, me voy a ir para acá, ¿sí?
Y estando yo ubicado en este punto, bueno, si yo estoy ubicado en este punto, quiere decir que mis líneas tendrían que haber venido del punto hacia acá, donde yo pueda ver mejor mi objeto. Y de la misma forma, si yo estoy en el centro, son las primeras dos líneas que yo representé, ¿ya? ¿Sí? Que son estas dos líneas en color negro que yo tengo, ¿sí? Para que ustedes puedan distinguir que aquí el punto de vista será donde yo estoy ubicado para ver bien mi objeto. Y esto se los hago ver porque si en algún momento o en alguna actividad yo les, por el momento yo les propuse el dibujo, pero puede ser que para retroalimentación yo les diga hagan la perspectiva del lugar donde estén sentados. Entonces dependerá dónde estén ustedes ubicados, es así como realizarán su dibujo. Bueno, y por último tenemos el punto, sí, el punto principal, ¿sí? Es la proyección perpendicular o la distancia que hay entre el punto de horizonte o la línea de horizonte y el punto de vista donde estén ustedes ubicados, ¿sí? Con este punto principal quiere decir que yo voy a representar, en el caso de este, todas mis líneas horizontales de forma horizontal porque yo lo tengo de frente. Ejemplo, si yo voy a trazar líneas horizontales, todas serán horizontales. Ninguna se tiene que curvear. Y las voy a trazar únicamente dentro del objeto que yo estoy haciendo. Si se dan cuenta, este es como el dibujo que está entre la guía, que es como que yo estuviera haciendo unos rieles de tren. ¿Sí? Miren. Y trazo solo mis líneas horizontales que después puedo llegar a definir. ¿Sí? Asimismo son las líneas verticales, como dije. ¿Sí? Y regularmente el ejemplo más grande que hacemos o que trazamos son los de unos postes. Regularmente trazamos líneas verticales normales, ¿sí? Y después pues nosotros ya le daremos la profundidad y el tamaño. Ay, eso me salió mal. ¿Sí? Y son líneas verticales, como ya las estoy haciendo, y ya después yo solo iré haciendo más grande o más pequeño según como yo lo tenga. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos principales o las partes principales. La línea de horizonte y el punto de fuga son las dos partes muy esenciales por las cuales ustedes puedan trabajar una perspectiva. Tomando en cuenta, tomando en cuenta que puntos de fuga pueden haber más de uno, ¿sí? Pero siempre solo va a haber existir una línea de horizonte, ¿sí? Y los puntos de fuga, dependiendo del tipo de perspectiva, hay hasta 5 o 6 puntos de fuga dentro de una misma perspectiva, ¿sí? El punto de vista o el punto del observador o la situación o el lugar del observador, pues dependerá donde ustedes se ubiquen. Derecha, izquierda o en el centro, y así es como será la vista de su perspectiva. Y asimismo tenemos el punto principal, que es la que me indica líneas horizontales o líneas verticales, dependiendo qué tipo de perspectiva esté trabajando, ¿sí? Las líneas verticales regularmente en ningún tipo de perspectiva cambian. Las únicas que cambian son las horizontales, que puede que cuando existan más puntos de fuga, yo ya les tenga que dar otra variación o otra posición, dependiendo de esa perspectiva. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? No, profe. No, profe. Ok, bueno, No, profe. No, profe. bueno. No, profe. Asimismo, como les dije, hoy vamos a ver el primer tipo de perspectiva con el que van a ustedes a trabajar el próximo jueves, ¿sí? Y voy a volver a compartir mi pantalla para explicarlo mejor. Bueno, el primer tipo de perspectiva que vamos a ver es el de perspectiva frontal o paralela. Es aquella perspectiva que consta de un solo punto de fuga y que todo sale de ahí. Regularmente es utilizado para hacer habitaciones o cuartos o paisajes eh, al aire libre que se enfoquen en un solo punto, ¿sí? Asimismo puede hacer figuras geométricas como cubos, ¿sí?
Y eso es lo que vamos a hacer hoy de ejemplo. Voy a hacer una habitación y un cubo para que puedan ver cómo queda. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que debo de indicar, voy a hacer primero la perspectiva de un cubo. Lo primero que debo de trazar, sin olvidarme jamás de eso, es mi línea de horizonte, ¿sí? Entonces voy a trazar una línea horizontal de X tamaño. Luego indico mi punto de fuga, ¿sí? Que regularmente va al centro, ¿sí? Y de aquí voy a sacar mis dos líneas para empezar. Voy a empezar con la parte superior de mi cubo, ¿sí? Entonces de aquí voy a sacar dos líneas, una para acá y una para acá. Bueno, si se dan cuenta, prácticamente es como el que está el ejercicio anterior. Esto parece un camino, pero yo voy a transformarlo en un cubo. Ah, bueno, como voy a hacer la tapa, necesito trazar dos líneas horizontales, una aquí y una acá, para hacer como el cuadrado. Aunque no lo crean, es un cuadrado visto desde una perspectiva, y ya lo puedo repasar para indicar cómo quedará la tapadera de mí. Entonces vengo yo y repaso. Y ya puedo indicar dónde está la parte superior de mi cubo. Ah, bueno, ya que tengo esto, ya puedo trazar las líneas verticales en base a estas esquinas para hacer la parte frontal de mi cubo. Trazo una acá, trazo otra acá y vuelvo a trazar una línea horizontal que será prácticamente del, por decirlo así, del mismo tamaño de arriba. Y nuevamente ya puedo repasar mi parte frontal. Y ya tengo mi cubo. Si yo quisiera repasar las partes de adentro o hacerlas, las puedo hacer claramente. Pero si lo voy a pintar, ejemplo, como la mayoría de dibujos que vayan a realizar, se les va a pedir que lo pinten. Ejemplo, usted quiere que lo pinten naranja. Ah, bueno, si lo van a pintar, entonces para qué voy a hacer las partes de adentro, y entonces vengo yo y lo pinto. Ejemplo, vengo yo y lo pinto. Y pinto la parte de enfrente. Bueno, y ya hice mi cubo. Prácticamente hice una perspectiva frontal de un cubo, que la perspectiva, créanme que esta es la perspectiva más fácil de poder trabajar. Bueno, entonces ahí está mi cubo, ¿sí? Si se dan cuenta, y lo voy a indicar aquí, aquí está mi punto de fuga, mi línea de horizonte, ¿sí? Si se dan cuenta, está el punto de vista dentro de las líneas horizontales y la línea vertical, el punto principal, perdón. Y el punto de vista quiere decir que yo estoy ubicado, como les dije, que es una perspectiva frontal, de frente al punto de fuga. Y aquí estoy yo como observador, ¿sí? Y esto es mi punto de vista, ¿sí? Porque yo aquí puedo ver todo estar viendo todo, estar viendo toda mi figura desde el frente, ¿sí? ¿Dudas aquí? ¿No? No, profe. Bueno, voy a hacer otro ejemplo para que quede bien claro para cuando tengan que hacer ustedes su actividad el día jueves. Vuelvo a compartir. Voy a hacer una habitación que regularmente se hace para este ejemplo. Bueno, lo primero que voy a hacer yo es trazar mi línea de horizonte.
La vamos a trazar aquí. Bro. Ah, bueno. Ya tengo mi línea de horizonte. Y nuevamente vuelvo a marcar en el centro mi punto de fuga. ¿Sí? Y ahora voy a trazar las líneas para hacer mi habitación. Lo primero que debo de indicar es la parte del fondo. La pared del fondo que habrá, que es la que yo pueda anotar. Para sacar esto, hago lo siguiente. Trazo una línea para arriba y una para abajo. Y lo mismo del otro lado. ¿Sí? Bueno. Y luego voy a trazar una línea horizontal en la parte de abajo. Ay, perdón. Y luego de esta unión de aquí, saco una vertical, otra horizontal y otra vertical. ¿Sí? La idea es que esto hubiera quedado, o sea, cuando lo hagan con regla le va a quedar mucho mejor. Esto tuvo que haber quedado cabal aquí. ¿Ya? Bueno. Ya que tengo la pared del fondo, ¿sí? Ya puedo marcarla o indicar dónde está mi pared del fondo. Ah, bueno, entonces tengo aquí mi pared del fondo. Y todavía en base a eso, ya puedo indicar esta línea que va aquí hacia arriba inclinada. Será la pared de mi lado izquierdo, así como esta de aquí. Y esta la pared del lado derecho. ¿Me vieron? Ah, bueno. Quiero que en la parte del lado izquierdo tener una ventana. Ah, bueno. Entonces para trazar una ventana de este mismo punto de fuga, saco una línea para acá. ¿Sí? Y saco otra para acá. Luego trazo dos verticales, como realizando un cuadro. Y luego trazo una en medio. Y nuevamente puedo sacar otra para acá. Y ya lo puedo remarcar de una mejor forma para indicar que hay una ventana. Vengo yo y remarco aquí. Ay. Como les digo, esto se hace con regla, no se hace a mano. Entonces para cuando ustedes lo hagan, no tiene que ser con regla. Es obligatorio. Y aquí ya tengo una ventana. Si yo ya le quisiera dar profundidad, por decirlo así. Ah, bueno, entonces vengo yo y aquí adentro trazo otra línea vertical. Otra acá. Para hacer un cuadrito más o menos adentro. ¿Sí? Y siempre las líneas que no son verticales en este caso, yo tendría que sacarlas de este punto. Y aquí saco otra para acá. Y otra aquí arribita. Y ya puedo hacer mi marco si yo lo quiero hacer o remarcar aquí mi ventana, ¿ve? Ya me quedaría un cuadrito, otro cuadrito, otro y otro. ¿Sí? Este es un ejemplo a grandes rasgos. Y luego del otro lado, se le ocurrió al profe hacer un cuadro, nada más. Que quiere un cuadro. Ah, bueno, entonces viene aquí, trazo otras dos líneas, dos verticales. No importa que se salgan porque la idea es que solo que lo remarquen después. Y aquí el profe tiene su cuadro. ¿Sí? Y en el cuadro pues ya van, ustedes ya dibujan lo que quieran dentro del cuadro. ¿Sí? Y ya después ya solo pues les quedará que colorear de acuerdo a los colores que pueda tener el dibujo o que ustedes quieran simbolizar. ¿Sí? Ejemplo, se le ocurrió que una pared sea azul. Ah, bueno, entonces esta pared va a ser azul y la pintan de azul. ¿Sí? No se borran las guías porque tienen que quedar ahí, saber de dónde salió todo. ¿Va?
¿sí? Y solo van a pintar hasta cierta parte, no van a pintar todo porque igual va. O sea, me refiero en el tamaño, pero sí lo deben de pintar bien, ¿sí? Ah, bueno, del otro lado tiene una pared naranja el profe. Ah, bueno, del otro lado una pared naranja. Por si me preguntan, no vuelven a ingresar, ya voy a pasar asistencia. ¿Sí? ¿Sí? Y por último, pues la pared de fondo la quiere morada. Ah, bueno, la pinta morada. ¿Sí? Ah, bueno. Y viene al profe y mágicamente se le ocurre y quiere que le pongamos piso. Ah, bueno, ¿cómo representarían el piso? De la siguiente forma. Del mismo punto sacan todas sus líneas. ¿Sí? Y trazan sus líneas horizontales para hacer su cuadrícula del piso. ¿Sí? Y luego pues ya solo representan la cuadrícula, ¿sí? Profe, entonces de todo el círculo se saca todo. Del punto se saca todo. Todas las líneas que tendrían que darle profundidad a su dibujo. Aparte las líneas verticales o horizontales dentro de una perspectiva frontal siempre se van a trabajar verticales. Pero el resto para darle profundidad, en el caso como estoy haciéndolo aquí en un cuadro, en un cuarto, perdón, ¿sí? Entonces se trabajan de esa forma. Ah, bueno, y el profe quiere que el piso sea de color amarillo. Ah, bueno, pintamos el piso de color amarillo. Bueno, empiezan a pintarlo todo amarillo, pero ya hice mi cuadrícula que tiene que verse, ¿verdad? Y ahí prácticamente está todo. Y arriba es el techo, ¿va? Que normalmente es blanco, ¿va? Pues si ustedes ya lo quieren pintar de otro color, ejemplo de rosado, pues lo pintamos. Ese ya es otro ejemplo. ¿Sí? Y eso sería una perspectiva de un punto de fuga. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta, y lo voy a señalar aquí, que aquí está mi línea de horizonte. ¿Sí? Aquí tengo mi punto de fuga. ¿Sí? En una perspectiva frontal, mi punto de vista, o sea, el observador siempre va a estar aquí. Lo estoy señalando, no tienen que señalar ustedes, pero yo para que ustedes lo entiendan mejor. ¿Sí? Porque estoy de frente a, y yo pueda ver aquí, ¿sí? ¿Sí? Y los puntos principales, si los pueden ver, están las líneas horizontales y las líneas verticales. ¿Dudas o preguntas? No, profe, todo claro. Ah, profe. Profe, todo claro. Está todo Todo claro. claro, profe. Todo claro. Bueno, voy a pasar asistencia y después damos por terminada la clase. Bueno, ¿Sí? ganó el Muchísimas Chelsea. gracias. La verdad les agradezco por su atención. Igual si tienen dudas, pues pueden revisar la grabación después de la clase. Bueno, Voy a profe, pasar asistencia. Alexis. ganó el Chelsea. Presente. Sí, ya sé que ganó el Chelsea lastimosamente. Pablo. Presente. ¡Qué Benjamín. chile! Presente. Axel. Presente. André. André. No está. No está. Alan. Presente, profe. Carlos. Quite. Tampoco está, profe, como Ah, siempre. vale. Javier Esquivel.
Presente, profe. Edgar, Presente. Presente, profe. Adolfo, Presente, profe. Anderson, Presente. Presente. Herbert, Presente. Ángel Guzmán, No está. José Hernández, Presente, profe. Eduardo, Presente. César Lima, Anthony Lucas, Presente, profe. Javier Morán, Presente, profe. Jonathan, Presente. Padilla, Presente, profe. Luis Ángel Pérez, Presente, profe. Anthony Salazar Presente, profe. y Hansel. Presente, profe. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Que tengan un feliz inicio de bloque. Profe, me Oh, mencionó. Portillo, es cierto, Portillo. Presente. Portillo. Ya Perdón, no existe, profe. ya no existe. Perdón, no, se me Profe, pasó. nos salimos, profe. Desapareció el mapa. Disculpe. Feliz tarde. Como nunca ha estado, se le olvida al profe. No, se me pasó. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones chicos, nos vemos mañana para emprendimiento y feliz Mañana inicio de mes. Feliz día, Feliz profe. Feliz Feliz día, día. profe. Feliz día. Ganó el Chelsea. Día, profe. Feliz día. ¿Quién come? Tiene hambre.